Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchos de vosotros me imagino que sabéis que estoy estudiando el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web. Me veo así raro, a distancia, ¿vale? Y algunos de vosotros me habéis estado preguntando o queréis saber un poco de cómo funciona esto. Entonces, creo que puede estar interesante. Más que nada, hubo un chico que me preguntó por Blue Sky. Ya sabéis que me podéis escribir por ahí de una manera más cómoda, más directa que no en YouTube, que a veces es complicado ver los comentarios. Me preguntó por mi experiencia porque él se estaba pensando hacerlo y no hacerlo. Y digo, hombre, pues podría contarlo un poco así más, eh, yo qué sé, en mi canal, así para todos y tal. Entonces os voy a contar un poco lo mismo que le conté a él, por si alguno tenéis las dudas. En mi caso, insisto, yo estoy estudiando desarrollo de aplicaciones web a distancia. Eh, Estoy estudiando además el segundo curso y además estoy estudiando solo dos asignaturas de ese segundo curso. Este es mi contexto, ¿vale? Lo digo porque seguramente, pues, si empezáis en primero, con todas las asignaturas, será un poco distinto. Y si lo estudiáis en otra comunidad autónoma, en otro centro, etcétera, también será distinto. En mi caso, os voy a contar lo que digo, lo mismo que le conté a él. Entonces, empiezo por los exámenes, que fue como se lo dije a él, los exámenes. Más que nada porque es lo que siempre le interesa a todo el mundo, ¿no? Los exámenes yo los he tenido en la primera semana de febrero y los tendré a mitad de mayo. Solo hay dos cuatrimestres, no vas por trimestres, sino que hay dos cuatrimestres. En mi caso, insisto, en mi centro, que cada uno vea el suyo. Y es eso, a principios de febrero y a mitad de mayo. Son exámenes presenciales, es de todo el ciclo a distancia, es la única parte que te piden presencial, pero por si alguno estáis trabajando, que sepáis también que por ley, al ser un examen oficial de estudios oficiales, etcétera, etcétera, tienes permiso en el trabajo. O sea, no es algo que te puedan decir que no, te podrán poner más pegas o no, porque ya sabemos cómo son los trabajos a veces. Yo la verdad que siempre he tenido suerte y se han portado bien conmigo, pero bueno, que es verdad que en algún trabajo te pueden poner alguna pega, pero la ley es la ley, así que tú tienes derecho a ir y hacer tu examen. Se hacen en presencial, en mi caso fueron, es curioso porque fueron presenciales, pero fueron a ordenador. Dices, chico, lo podría haber hecho desde mi casa. Pero bueno, vas ahí y lo haces y ya está. Oye, esto no se me pone bien, da igual. Eh, a mí los exámenes me parecieron bastante fáciles, pero también es verdad que en mi caso yo ya había estudiado el otro ciclo superior y quieras que no, pues hombre, hago cositas de programación y tal. Entonces se me hicieron sencillitos, pero eso ya dependerá de cada uno. Necesitas aprobar, esto es un poco curioso, es como que te hacen un examen por unidad, lo llaman resultado de aprendizaje, pero bueno, te hacen un examen por unidad y necesitas aprobarlos todos, ¿vale? Entonces no te vale tener un 4,5 en una unidad y un 6 en otro, no te va a valer. Pero bueno, al final, yo qué sé, te los preparas y sacar un 5 pues es asequible. Y otra cosa a tener en cuenta es que para hacer los exámenes, para poder presentarte, tienes que tener los trabajos hechos. Esto de nuevo dependerá de la asignatura. Habrá asignaturas que no te lo pidan o otras que sí. Pero si vais con la intención de no voy a hacer absolutamente nada y me voy a presentar a los exámenes, seguramente no vais a poder porque os van a exigir que hagáis esas cosas. Pensad que no vais a tener clases, entonces la única forma que tienen de ver tu trabajo es mandándote, pues eso, algún pequeño trabajo. En mi caso no ha sido ningún proyecto grande, no ha sido nada grande, ni tampoco a lo largo del curso vamos a hacer nada grande, creo. Son pequeños trabajitos que te llevan, pues bueno, yo qué sé, un par de días te lo haces y vas teniendo varios por evaluación. De hecho, incluso creo que en algún vídeo hice algún trabajo del ciclo, pero bueno, no recuerdo ya cuál fue. Pero eso, yo he tenido, diría que cuatro trabajos por asignatura por cuatrimestre. Entonces, pues eso. Son asequibles todos, son sencillitos. Y ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué os puedo contar? Eh, a mí me parecieron sencillos todos. Luego, el tema de las clases, que es otra de las grandes incógnitas. No tienes clases como tal, ¿vale? O en mi caso no tienes clases como tal. Lo que tienes es una videotutoría. ¿Ok? Entonces, es, creo que el jueves, en mi caso, tengo de una asignatura, no sé si los miércoles es de otra, pero bueno, hay un día a la semana, durante un ratito, unas horas, que tienes una videotutoría. Entonces, en ese rato, el profesor pues inicia una videoconferencia en la que te puedes unir o se quedan grabadas y las puedes ver. Y el tío pues te cuenta lo que le apetezca. Si te quiere explicar la asignatura bien, si te quiere explicar el trabajo que ha mandado, pues cómo tienes que hacerlo y entregarlo bien, si te quiere explicar el examen bien y si quiere responder dudas, bien. Me explico que no es que tengan la obligación de explicar la materia cosa a cosa, sino que ellos más o menos pues van viendo cómo gestionan las cosas. Los dos profesores que yo tengo, la verdad que considero que son
muy buenos, que lo hacen muy bien, porque al final evidentemente también dependerá de la experiencia que tenga el profesor dando clase a distancia. Pues los dos profesores que yo tengo lo organizan muy bien, las videoconferencias que yo he visto, que es verdad que no las he visto todas, pero las que he visto pues me han servido muy bien porque te responden dudas de algún trabajo de, oye, pues más o menos me tenéis que hablar de esto, o tenéis que hacerlo en este formato, o lo que yo espero de la entrega es esto. Y luego que yo, como tengo trabajo, como estudio otras cosas tal, nunca consigo ponerme en directo, o sea, nunca llego a meterme en la videoconferencia en directo. Pero claro, la gente sí, y entonces pueden participar, preguntar, etcétera. Y yo veo que los profesores responden las dudas perfectamente, sin ningún tipo de problema. O sea, de verdad que está súper bien en ese sentido, ¿no? Que vas un poco con el miedo de decir, me van a tener abandonado, o no voy a tener profesor, o no me van a explicar nada. En mi caso no es así, no es lo que yo he visto, ¿vale? Luego también me preguntó este chico por el hecho de, vale, pero yo nunca he estudiado a distancia, ¿cómo va a ser? Yo tampoco había estudiado a distancia nunca, y aquí es donde creo que hay dos claves. Una es el profesor que tengáis, el cómo imparta las cosas, qué contenidos suba, que más o menos los contenidos realmente ni siquiera son del profesor, sino que es como que se los dan de la educación a distancia, así que debería estar todo bastante bien, debería, no lo sé, en mi caso sí que lo es, pero ya veremos. Y como digo, pues el seguimiento que haga el profesor, trabajos que mande, etcétera, ahí se depende bastante del profesor, pero luego también se depende bastante de cómo sois vosotros, como de disciplinados y constantes. A ver, esto no es en plan que vayas a tener que estar 8 horas al día todos los días, no es así, o sea, no es así, pero tienes que estar pendiente, tienes que estar pendiente. Yo, por ejemplo, sé que el próximo día 8 de marzo tengo que hacer una entrega. Claro, yo si quiero, pues hasta el día 7 no hago nada y ya está, ¿no? Y el último día, pues me la hago entera. Pero aquí es donde tú tienes que, pues bueno, gestionarte un poco, ¿no? Como cualquier otro curso, cualquier otra cosa, y decir, oye, pues igual me interesa más ir haciendo un poco cada día, etcétera, etcétera. Sobre todo, como digo, más que nada, porque las tareas va a ser obligatorias que las tengáis. A lo mejor en vez de las cuatro, te permiten que solo tengas tres o que solo tengas dos, pero las vas a tener que hacer. Entonces, que te puedas gestionar, que las puedas ir haciendo bien, que no se te acumulen, que no se te solape la asignatura, o sea, la tarea de esta asignatura con la de la otra. Yo creo que ahí sí que depende bastante más de cada uno. Y evidentemente el hecho de que tú no estés físicamente en un centro con un profesor encima y otros compañeros al lado puede hacer que te pierdas un poco más o que no seas tan disciplinado. Pero insisto, no creo que sea un problema, que nunca hayáis estudiado a distancia ni que vaya a ser un problema. Es simplemente cuestión de tomárselo en serio y decir, ok, pues realmente tengo que dedicarle, yo que sé, media hora al día o, yo que sé, o 2 horas los fines de semana a hacer lo de la semana, porque es que no vas a tener la obligación de otra forma, no te van a pasar lista en ningún sitio. Entonces, pues bueno, no pasa nada. Y ya lo último que he visto que me han preguntado es tipo si de alguna forma se ve luego, se valora peor la educación a distancia. Si tú vas a poner en el currículum que tienes el ciclo así y no te van a contratar por ello. A ver, yo os voy a ser sincero, yo no tengo intención de poner en mi currículum que he estudiado este ciclo a distancia. O sea, yo pondré que he estudiado este ciclo, pero no voy a poner que es a distancia, ¿no? El título que tienes es el mismo, no tiene ningún sentido que tú mismo lo estés distinguiendo. Pon que tienes ese título. Otra cosa es que te lo pregunten, que ahí ya, por supuesto, lo dices perfectamente, sin ningún tipo de problema. Muy raro se me hará que alguien te ponga alguna pega. Y de hecho, yo creo que eso hasta un punto positivo. La mayoría de la gente que estudia educación a distancia suele ser porque no puede hacerlo de otra forma. Normalmente porque tienes algún trabajo o alguna cosa de fuerza mayor. Y eso lo puedes sacar muy positivamente en una entrevista de trabajo y hablar de cómo tú te has gestionado esta situación para poder continuar tus estudios. No, mira, yo es que estaba estudiando, perdón, yo estaba trabajando en la empresa de mis padres, un amigo mío que estuvo trabajando en la empresa de sus padres 10 años. Yo estuve trabajando en la empresa de mis padres 10 años y a la vez quise formarme para hacer un cambio de entorno laboral, de carrera profesional, etcétera, etcétera, y entonces lo compaginé, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo que se valora muy positivamente, que tengas esa capacidad de compaginar, de, oye, de responsabilidad, de disciplina, etcétera, etcétera. Creo que se valora mucho más positivo que el hecho de que sea a distancia, que a la gente le va a dar igual. Que, quiero decir, todos pasamos el COVID y ahí todo se hacía a distancia y no pasaba absolutamente nada. Entonces, seguro que me habré dejado algo. Yo creo que no, pero bueno, ya
por cerrar, por si acaso, el ciclo superior, en mi caso, suelen ser 2 años, ¿no? Un ciclo superior son 2 años, pero a distancia son 3, o por lo menos por lo que yo he visto en el centro en el que yo estudio, cómo lo tienen planteado, etcétera. No sé si habrá otros sitios en los que no. Esto lo hacen por el tema de que sea cuatrimestres en vez de trimestres y cómo estructuran los cursos. Entonces, ese tercer año es el año en el que estarías haciendo las prácticas y el trabajo de fin de ciclo, etcétera, etcétera. ¿Vale? No te permiten que lo hagas solo en 2 años, en un principio. No lo sé, igual hay alguna excepción y te puedes matricular de todo. Pero por cómo lo tienen planteado, es así. Valoradlo. Yo no creo que sea ningún tipo de problema y de hecho, si os lo estáis pensando, hacedlo. Más que quedaros con las ganas, siempre podéis empezar y oye, a los 3 meses si por lo que sea os dais cuenta de que no es lo vuestro, no os gusta o verdaderamente estudiar a distancia os resulta imposible, pues oye, lo podéis dejar y no pasa absolutamente nada. Además, en España en general creo que estudiar ciclos públicos no será gratis, pero tendrás que pagar muy muy poco. Igual depende de la comunidad, ahí yo ya no digo nada. No sé cómo va en otras comunidades. En la mía es prácticamente gratis. Ya está, esa suerte tengo. En fin, si tenéis más dudas, pues me podéis preguntar. Y si no, pues oye, tenéis la página web, que es donde yo en su día miré todo, la página web de educación de formación profesional. O sea, buscáis formación profesional España y hay una página que es como del gobierno de España, básicamente, y te pone todos los ciclos que puedes estudiar, con los currículos, con enlaces a las páginas de cada comunidad autónoma, a todos los centros, los currículos de cada comunidad autónoma específicamente, salidas profesionales. Miradlo ahí, va a ser muchísimo mejor. Y también, por supuesto, pues como digo, me podéis preguntar a mí o cualquier otra persona que conozcáis. Preguntad. Tened un buen día, tened un buen fin de semana y a tope.